Cuando veamos el nuevo capítulo de evaluación de proyectos, allí vamos a volver a los cálculos o construcción de los flujos de caja económico financiero, y a partir de esta reconstrucción vamos a hacer su correspondiente evaluación. ¿Ya? Con ello estoy demostrando, está todo. Aquí un punto elemento. En la parte también lo vamos a ver, el punto de equilibrio. Como ya sabemos proyectar ingresos, proyectar egresos, es sencillo elaborar el punto de equilibrio. Es un aspecto que no va a llevar media hora, que también lo vamos a completar en esta última parte. Muy bien, como ustedes saben, este sílabus ha sido debidamente preparado semana por semana, semana por semana. Así que hay intención de aquí de la cátedra en ampliar incluso algunas prácticas, pero no lo podemos hacer porque tenemos el tiempo bien limitado, ¿ya? Las semanas bien delimitadas, así que no podemos extendernos más. Y creo que esta prolongación de el semestre nos va a permitir eso, de repente en este último capítulo ampliar algunos temas, pero con el objetivo de cumplir primero todos los contenidos que están programados para la última unidad. Presten atención, ese es el título: Evaluación de proyectos, análisis de riesgo y ranking de proyectos o ordenamiento de proyectos. Solamente veamos esta parte porque lo vamos a desarrollar cada tema, ¿no? Primer punto: fundamentos de la evaluación de proyectos. Vamos a ver más luego en qué consisten los fundamentos de la evaluación de proyectos, ¿no? Luego veremos los tipos de evaluación, el costo de capital. ¿Se acuerdan? Hemos estado viendo con el WACC, el costo promedio por unidad de capital, pero vamos a volver nuevamente a analizar y un tanto profundizar sobre el costo de capital. Vamos a profundizar en base al costo promedio por unidad de capital que hemos visto, ¿no? Porque aquí requerimos estudiar con más profundidad el costo de capital, porque vamos a hacer evaluación de proyectos para diferentes tipos de flujo de capital. Aquí se va a enfatizar y profundizar todos los cálculos de los indicadores de rentabilidad, llámese el BAN, la TIR y otros, ¿no? No quiero en este momento detallar, ¿no?, el valor actual neto económico, el valor neto financiero, que ya tenemos una idea de qué trata, la tasa interna de retorno económico, la tasa interna de retorno financiero, la relación beneficio-costo, el periodo de recuperación del capital, el flujo anual equivalente y el costo anual equivalente, etcétera, etcétera. Diferentes indicadores que lo vamos a ver en la evaluación. Y no se olviden que en la última parte, en las últimas clases, hemos concluido solamente en determinar el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero. Para nosotros va a ser punto de partida para calcular estos indicadores. Es una continuación prácticamente esta parte, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí vamos a calcular con más detenimiento sus indicadores. Pero ya sabemos cómo calcular el flujo de caja económico, flujo de caja financiero. Versión Saparsen, sí. Versión Ale Beltrán, sí, ¿no? Vamos. Hay otros indicadores que aquí están, lo que acabo de decir. Y vamos a ver algunas diferencias que hay entre la evaluación empresarial o privada que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es una evaluación empresarial o privada versus la evaluación social. Y aquí hemos puesto un ítem: elementos básicos de la evaluación social, o sea, qué similitudes, qué diferencias hay con la evaluación social. Recuerden que el curso de evaluación social es otro curso que posiblemente ustedes lleven una vez que concluyan este curso, ¿no? El curso de evaluación social. Pero ya debemos tener anticipadamente de qué trata, en qué consiste. Pero no solamente termina aquí, fíjense, esto es bastante amplio. Y fíjense que está programado hasta la última semana, hasta la penúltima, porque la última es solamente evaluación, ¿ya? Aquí están programadas todas las más. No solamente estos temas, sino todavía quedan pendientes, porque si ustedes analizan, queda pendiente estos dos puntos, que también son bastante amplios, ¿ya? Bastante amplios. ¿A qué me refiero? Continúa. Veremos en un capítulo en qué consiste el ranking de proyectos, su proceso metodológico, por ejemplo, de una bolsa de 5 o 6 proyectos, bajo ciertas consideraciones. ¿Cómo priorizamos al primer proyecto, al segundo proyecto, al tercer proyecto? En base a limitaciones de capital. Hay diferentes metodologías al respecto. La elección entre opciones que se excluyen mutuamente, el análisis de las alternativas mutuamente excluyentes, es otro punto muy importante. Las relaciones entre los diferentes tipos de proyectos. Proyectos independientes, proyectos sustitutivos, ¿no?, proyectos complementarios, etc. ¿Qué relaciones existen entre ellos? Y por último, veremos el análisis de sensibilidad.
Este es un tema que estamos incorporando, pero porque fíjense, yo he visto en otros contenidos de cursos no lo incluyen esta parte, ¿no? Pensando de que esto ya se debe estudiar en cursos de maestría, especialización, pero no, no es así. Lo que vamos a hacer aquí es sobre los fundamentos en qué consiste el análisis de riesgo, la sensibilidad, en qué consiste el análisis de escenarios y finalmente vamos a ver qué herramientas hay para medir el riesgo, que hasta el momento no hemos incorporado todavía el riesgo en nuestros proyectos, no hemos incorporado y precisamente en estos temas que vamos a tratar vamos a incorporar el riesgo. ¿Ya? Como ven, aquí están todas las plataformas, los textos que estoy utilizando, etc. Y ustedes seguramente lo tienen porque está publicado en la plataforma del Vicerrectorado Académico. Y con esto prácticamente sellaríamos toda la parte correspondiente al contenido, ¿no? Y creo que el tiempo, por eso les digo, nos conviene que se amplíe el semestre, nos conviene para que esto no lo veamos de repente de forma muy puntual, porque aquí estamos limitados por el número de semanas. Si se amplía un poquito más, mucho mejor. Yo tengo la seguridad, ¿no?, de que esta última parte posiblemente lo veamos en forma presencial, lo veamos en forma presencial. Y creo que debería ser, porque yo les he dicho hace tiempo, desde mi punto de vista, la evaluación de los exámenes no es real utilizando el medio virtual. Es engañoso. Posiblemente algunos conscientemente hacen, pero la mayoría es porque he revisado los resultados, hay mucha coincidencia. Y eso no es casual, ¿no? ¿Eh? Y no digo a todos, algunos. ¿Ya? Por tanto, ojalá que en la última parte ahí cada uno defiende lo que conoce, lo que sabe, ¿no? Ahí ya veremos en forma presencial todos estos cálculos, ejercicios, tareas que se les va a dar, ¿no? Pues bien, hasta aquí los tienen, pueden ver ustedes los apuntes, pueden revisar al profesor si ha cumplido o no ha cumplido con sus metas, por supuesto, tiene todo hecho, y debían hacer no solo con mi asignatura, con todas las asignaturas, para decir que realmente se ha cumplido o no se ha cumplido, ¿a qué por ciento? ¿Al 100%, al 80%, al 90%? Y ojo, jóvenes, pregunten, yo termino hasta que la autoridad diga hasta tal fecha hay que hacer clases y exámenes. No adelanto culminar el curso. Faltando una semana y media, terminamos. No es así. Yo cumplo con este programa para que vean la seriedad con que trabajamos. Cumplo con el programa. ¿Ya? Por eso digo, incluso vamos a trabajar normalmente hasta solamente los días pendientes para la evaluación, nada más. Lo demás vamos a trabajar. Y les voy a demostrar que incluso va a faltar tiempo. Va a faltar tiempo. ¿Ya? Pero vamos a hacer todos los modos posibles para que esto se profundice, se analice. Se conozcan los aspectos más puntuales, porque acuérdense que este es un estudio de pregrado. Cuando hagan ustedes maestría, diplomados a nivel de segunda especialidad, etc., van a profundizar eso. Pero si usted no tiene base de esto, se va a complicar. Por eso digo, aquí se dan las herramientas básicas. ¿Ya? Las herramientas básicas. Correcto. Además, tienen otro curso que se llama Taller de Proyectos. En Taller de Proyectos sí deben desarrollar un proyecto concreto y práctico, completo. Ya les dije varias veces. Para eso está el curso de Taller de Proyectos de Inversión Privada. Ahí tienen que desarrollar un proyecto modelo todo el semestre. O dos, tres, bueno, no sé. Por eso les digo, distingo entre mi curso y esos cursos. Nuestro curso es ¿de cuántos créditos? De 4 créditos. ¿Cuántas horas? 5 horas semanales. 3 horas teóricas, ojo, 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 y 2 horas prácticas. ¿Ya? No dice 100% prácticas. ¿Ya? Y hemos dado más énfasis que a la parte práctica, aun cuando tenemos esa limitación. 3 horas teóricas y 2 horas prácticas. ¿Ya? Estamos en un curso denominado Proyecto de Inversión Privada. La cuestión 100% práctica, talleres. Me parece que se ha creado ese curso de taller de Proyecto de Inversión Privada. Bueno, hecho estas aclaraciones, voy a cerrar esta parte y empezamos con el desarrollo. ¿De qué módulo, jóvenes? ¿Cómo se llama este módulo? Este último capítulo. A ver si han internalizado. A los que han apuntado. ¿Cómo se llama? Respondan, pues respondan. Ya les he dicho. Evaluación del proyecto ¿Qué más? Evaluación de proyectos, ¿qué más? y Riesgo, análisis riesgos del riesgo.
análisis de riesgo y ranking de proyectos. Tienen que meterse a la cabeza eso. Va a haber 3 temas grandes que vamos a tratar. No solamente evaluación de proyectos, sino análisis de riesgo y ranking. Acuérdense, ranking, orden de proyectos. Ahí vamos a comparar varios proyectos. No como estamos viendo ahorita, con un solo proyecto estamos concentrados, con un solo proyecto, con un solo proyecto. En cambio, con el ranking de proyectos vamos a ver varios proyectos y vamos a comparar cuál de ellos es más rentable. Ya, en su momento comentar esto. ¿Ya? Ahora regreso a la presentación. Un momentito, regreso a la presentación. Tengo que deshabilitar esto. A ver, algo más. Esto como una presentación nada más. ¿Ya? Como una presentación. No se olviden, imagínense que hoy día ya estamos trabajando en forma presencial. Quiero apuntes, 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 apuntes. ¿Ya? Apuntes, apuntes, apuntes. ¿No? Voy a empezar con esta gráfica que me demuestra las 2 partes de un proyecto. La elaboración de proyectos, disculpen, y la evaluación de proyectos. ¿Ya? Simplemente vamos a recordar algo que hemos hecho en una primera parte. Presentamos. ¿Me confirman una vez que lo vean? Sí, profesor, sí se ve. Esta figura lo presentamos en el primer módulo, en el tema, el proceso de preparación y evaluación de proyectos. ¿Qué términos equivalentes a preparación? Formulación de proyectos. Formulación. Otro término, elaboración de proyectos. En los textos va a encontrar con esos diferentes nombres. En algunos como preparación de proyectos, en otros como formulación de proyectos y en otros como elaboración de proyectos. Pero aquí, fíjense, este diagrama es bien didáctico, totalmente didáctico. Didáctico digo porque es comprensible. Aquí no van a, digamos, tener problemas en interpretar. Dice, el proceso de preparación. Ya, voy a resaltar con el cursor, estoy moviendo esta parte. ¿Ya? Es la zona, digamos, de la formulación y evaluación de proyectos. La formulación y evaluación de proyectos. O solamente formulación de proyectos. Un solo. Y esta zona va a corresponder a la evaluación del proyecto. En realidad, esto debía estar un poquito mejor el gráfico, sino que esta zona de la formulación y evaluación debía estar hasta esta altura, Y esto de la evaluación debía correrse un poquito a la derecha. Para ello voy a utilizar un lápiz para hacer las correspondientes delimitaciones. La formulación, un poco caprichosa. Ahí. Aquí. Aquí. Y aquí también puede estar. Esa sería la zona de formulación y evaluación de proyectos. Y la que queda al lado derecho, la zona de la evaluación. Ahora bien, dentro de la formulación y preparación de proyectos, bien, elocuente el gráfico, hay 4 estudios parciales, los que hemos visto hasta el momento. Estudio del mercado con sus componentes, ya no comento de qué trata, demanda, oferta, precio, adecuación, oferta, ya conocen. Segundo componente, estudio técnico, tamaño, localización, ingeniería. Tercer componente, estudio organización legal. Y el último que hemos visto en las semanas anteriores es el estudio económico-financiero, que comprende inversiones, financiamiento, presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos, ¿no? El estado de resultados, el flujo de caja, el balance general proyectado, etc. Todo eso ya conocemos, ¿no? Hasta aquí más o menos estoy delimitando, correspondería la formulación y evaluación de proyectos. Usted elabora un proyecto, va a tener un resultado, un documento. Ustedes que están verificando cuando están haciendo en la parte práctica vuestro proyecto, ¿no? Tienen estas partes.
Cada una de esas partes están desagregadas. ¿Correcto? Estas partes. Sí, en vuestro caso también que está trabajando. Un poquito recordar, para la formulación y preparación de estas partes, ¿qué requerimos? Recolectar y sistematizar información diversa, información primaria, secundaria, para construir el estudio de mercado, para construir el estudio técnico, para construir este estudio. Requerimos recopilar, sistematizar diferente información. ¿Y cuál es la parte culminante de esta zona de la formulación de evaluación de proyectos? Es la construcción de los flujos, la construcción de los flujos. Y precisamente cuando terminamos el estudio económico financiero están construidos los flujos, flujo de caja económico, flujo de caja financiero, flujo de caja del accionista, etc. Hasta ahí, si vale el término, una delimitación de la formulación. Pero una vez que terminamos estas partes, totalmente concluidas, podemos empezar con la evaluación de proyectos, con la evaluación de proyectos, ¿no? Y fíjense que aquí hay diferentes tipos de evaluación, ¿no? Lo vamos a ampliar en las siguientes clases. Hay diferentes tipos, ¿ya? Por ejemplo, hay una que se llama la evaluación empresarial o evaluación financiera, desde el punto de vista del inversionista o empresario. Y como estamos nosotros llevando el curso de proyecto de inversión privada, por tanto, esta es la evaluación que tenemos que profundizar, la evaluación empresarial. Esta es la que tenemos que puntualizar nosotros, la evaluación empresarial, porque el curso es proyecto de inversión privada o empresarial. Y llamada también evaluación financiera, así se llama en los textos, ¿no? Vayan encontrando. Pero existe también, ojo, cuando hablamos de evaluación en general, no solamente una evaluación empresarial, desde el punto de vista del empresario, su rendimiento, su rentabilidad económica, financiera, sino también existe una posibilidad de elaborar una evaluación técnica. ¿Y la evaluación técnica a partir de qué? A partir del diseño del estudio técnico. En base a los resultados de este estudio técnico se puede hacer una evaluación técnica. Por eso aparece aquí evaluación técnica. Un momentito que me he olvidado. La evaluación empresarial lo tenemos que hacer en base a esto. Si puedo de repente utilizar otra, ¿sí? La evaluación empresarial lo trabajamos con los estudios económicos financieros. La evaluación empresarial lo trabajamos con los estudios económicos financieros, es decir, con todos estos estados principales y secundarios y auxiliares, con ellos trabajamos la evaluación empresarial. Fíjense, estoy relacionando de este colorcito, una flecha. En cambio, la evaluación técnica se puede hacer a partir del resultado del estudio técnico. Aquí se llama estudio técnico, pero aquí aparece la evaluación técnica. Se puede hacer, pero ¿con qué? Con esto. También usted puede hacer una evaluación social del proyecto. O sea, no solamente una evaluación empresarial o privada. Por eso dije hace un momento en la presentación de contenido. Un proyecto privado puede ser también evaluado desde el punto de vista social. Puede ser evaluado desde el punto social. Estoy repitiendo y soy enfático en esa parte. Porque muchos creen que la evaluación social solamente es para proyectos públicos, para proyectos sociales. Situación que no es cierta, porque usted también puede hacer una evaluación social del efecto, del impacto que genera un proyecto de inversión en un contexto de la economía, en una zona determinada de la economía. Usted puede hacer una evaluación social. Lo que pasa, ahora, la mayor parte dice que la evaluación social es solamente proyectos de inversión pública, situación que no es cierta. No solamente abarca proyectos de inversión pública, la evaluación social, sino abarca también proyectos de inversión empresarial. Se puede hacer una evaluación social. Pero también, de acuerdo a ciertas exigencias normativas, sobre todo, hay exigencias normativas, algunos proyectos están obligados a hacer evaluación de impactos ambientales. Aquí están los EIA. Algunos, no son todos. Los que los que han llevado los apuntes ensayos, cuando terminaba el estudio técnico, aquí yo había agregado análisis ambiental de los proyectos, aquí. Tienen una lectura incluso, ¿no? Aquí. Pero, les digo, no en todos los proyectos. De acuerdo a la normatividad ambiental en nuestro país, hay determinados proyectos que están obligados a hacer su estudio de impacto ambiental. No todos.
Algunos, por ejemplo, los proyectos mineros que son de inversión privada están obligados a hacer estos estudios. Los proyectos que tienen que ver con extracción de hidrocarburos tienen que hacer. Los determinados proyectos que son de gran envergadura, construcción de grandes puertos, aeropuertos, ¿no? Carreteras de mucha importancia y de mucho significado en sus inversiones, también son sujetos. Para eso, yo les pido que revisen los apuntes cuando se les dio la variable ambiental dentro de los proyectos de inversión. Por tanto, fíjense, hay diferentes tipos de evaluación. Evaluación empresarial o financiera, otra es la evaluación social, otra es la evaluación técnica, otra es la evaluación de impacto ambiental. ¿No? Por eso que aquí aparece, miren, a la altura de aquí de la zona de proceso de evaluación. Esos son los tipos de evaluación. Que lo vamos a estudiar, posible, sí, lo vamos a estudiar. Excepto la evaluación técnica y estudios de impacto ambiental, que también lo van a ver ustedes en qué asignatura, en la asignatura de evaluación ambiental de proyectos de inversión. En este periodo estoy dando justamente ese curso, ¿no? Evaluación, ¿no? Ambiental de proyectos de inversión. Allí lo vemos con detalle, en otro curso, ¿no? Ok, y una cuestión adicional en este gráfico. ¿Cuál es el objetivo? Lo vamos a detallar con más detalle más luego, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una evaluación? Determinar si existe o no existe rentabilidad económica y financiera de un proyecto. Bien claro. ¿Cuál es el propósito de una evaluación de un proyecto? Es determinar si existe o no rentabilidad económica y financiera de un determinado proyecto, utilizando las diferentes técnicas, herramientas que deben demostrar si existe o no rentabilidad económica y financiera. Y para eso, ¿qué vamos a utilizar? Diferentes indicadores o ratios financieros, conforme he mostrado en el sílabus de hace un rato. Utilizar el PAN, la TIR y otros indicadores. Pero el análisis no debe ser estrictamente cuantitativo, ¿no? Sino también tiene que ser un análisis cualitativo. Y otro aspecto, las cifras, proyecciones, estimaciones que tenemos, pueden ser sujetas a correspondientes ajustes, el cual lo veremos en el análisis de la sensibilización del proyecto. Un momentito, me espera. ¡Carajo! Costos y beneficios. Costos y beneficios, ¿ya? Ese es uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta. Objetivos de la evaluación. Uno de los objetivos centrales de la evaluación, anotarse, es la obtención de los elementos de juicio necesarios para tomar decisiones respecto a la ejecución o no del proyecto. Fíjense, ¿cuál es el objetivo o el propósito de la evaluación de proyectos? Obtener elementos de juicio, o sea, argumentos técnicos, económicos, financieros, para tomar decisiones respecto a la ejecución o no de un proyecto. Pero para decidir esto hay que tener estos elementos de juicio. ¿Qué son los elementos de juicio? Son los argumentos técnicos, pues, resultados de los indicadores económicos, financieros, ¿no? Incluso sociales, ¿no? Para decidir si se hace o no se hace el proyecto. Se hace, se ejecuta. O no se hace, no se ejecuta el proyecto. Y esto va a servir para tomar decisiones, ¿no? Oportunidades de inversión. ¿Correcto? Eso en cuanto a la evaluación de proyectos. Según Saparsen, ¿no? Tienen ustedes que la evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas. Esto es según Saparsen. Medir ciertas magnitudes cuantitativas a los indicadores de rentabilidad económica financiera, ¿no? Y según Saparsen, dice, aquí se utiliza bastante lo que se llama ingeniería económica o matemática financiera, con uso de esas herramientas, de las operaciones financieras.
¿cuáles son las funciones de la evaluación de proyectos? Para ello, vamos a utilizar diferente bibliografía. Primero estoy poniendo aquí el caso de Karen Mokate en su texto de Evaluación Financiera de Proyectos. Es una economista norteamericana, ahora alta funcionaria del Banco Interamericano de Desarrollo, quien tiene diferentes publicaciones entre evaluación privada, financiera, y también tiene textos de evaluación social de proyectos, que seguramente usted la conoce. ¿Ya? Aquí se habla de los siguientes aspectos. Hay dos fases, la evaluación ex ante y la evaluación ex post. Para ello, mejor recurro al gráfico, ¿ya? Voy al gráfico directamente, al gráfico. Vamos al gráfico. Y creo que esto es también bastante elocuente el gráfico. Miren, del que conocemos, ¿eh? Lo hemos tratado. ¿Cuáles son los diferentes ciclos o estados de una inversión? Recordarán, hemos visto en las primeras sesiones el estado de la preinversión. ¿No es así, Xiomara? Sí, profesor, así es. Después, ¿qué venía después de la preinversión? La inversión. Y después, ¿qué venía con su nombre propio? Operación. Pero nosotros hablamos de la post-inversión, Posinversión. que equivale a operación o funcionamiento. Tiene varios nombres también acá. Pero fíjense aquí hay un detalle. Dentro de la fase de la preinversión hay etapas, recordarán. Está el perfil del proyecto, está el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad. Ahí estamos, ¿no? Pero aquí está el perfil, ¿eh? Hemos tratado también el perfil, prefactibilidad y factibilidad. Pero antes de esto surge la idea de la inversión y por eso aquí aparece la idea de inversión acá, como una etapa. Pero en realidad los documentos se traducen aquí, en el perfil, prefactibilidad. ¿Está claro esa parte? Sí, profesor. En base a estos documentos, sobre todo factibilidad, prefactibilidad, a veces cuando el perfil está bien analizado, detallado, con estos documentos, ¿usted qué tipo de evaluación puede hacer? ¿Qué tipo de evaluación puede hacer? Ex ante. Evaluación ex ante. Es un término técnico que se utiliza, ¿no? Ex ante. ¿Por qué ex ante? Ex antes de significa antes de la inversión. Porque aquí se ejecuta el proyecto, aquí ya se ejecuta el proyecto, obras, construcciones, edificaciones, aquí se ejecuta el proyecto, ¿no? Por tanto, todo lo anterior se llama evaluación ex ante. ¿Está claro? Sí, ¿Está sí, profesor. evaluación ex ante. O sea, en adelante ustedes a evaluación ex ante corresponde, de repente, en base a este estudio de factibilidad, usted va a hacer una evaluación ex ante. En base al estudio de factibilidad, una evaluación ex ante. Va a evaluar una evaluación antes. ¿Antes de qué? De la inversión. ¿Ya? El ex ante, antes de la inversión. Ahora, en el estado de inversión también hemos visto varias etapas. Yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Estudios definitivos, ¿no? Ejecución y montaje y puesta en marcha. Así lo vimos. En este documento se ha sintetizado lo mismo en diseño y ejecución. En diseño y ejecución. En diseño y ejecución. Correcto. Dentro de este diseño y ejecución, fíjense, viene el tipo de evaluación. O sea, ¿cómo se llama? Cuando usted quiere hacer una evaluación, cuando se está terminando el estudio definitivo o cuando se está haciendo las obras, se están ejecutando las obras, se están realizando las obras. Se llama evaluación del seguimiento físico y financiero. Hasta hace meses atrás, recuerdan que se estaba terminando el pabellón administrativo de la UNSAG, ¿cierto? Estaban todavía haciendo la inversión, todavía estaban haciendo. Y ahí, ¿qué se implementó? Lo que se llama la evaluación de seguimiento físico y financiero. Y esa evaluación del seguimiento físico se refería a cómo está el avance de las obras según el calendario de inversiones que se ha hecho y cómo se está haciendo la ejecución de las inversiones de acuerdo al avance financiero, ¿no? Eso es. Por tanto, en la inversión viene la evaluación del seguimiento financiero. ¿Correcto? Y en la última fase, la operación. Esto empieza desde el primer día de inicio de operaciones y según el periodo de vida útil que tenga el proyecto. Cuando se hace evaluaciones, ya desde el momento que inicia sus operaciones, digamos, al año quinto, al año 5 de los 10 años de operación, al año 5 o al término de los 10 años, usted tiene que hacer una evaluación que se llama evaluación del seguimiento de la operación, evaluación ex post. Miren, ex post después de.
¿Después de qué? ¿Después de qué? Después de la inversión. A eso se llama evaluación ex post. ¿Ya? Este es un diagrama muy didáctico, comprensible, entendible, para delimitar cuáles son los estados. Usted puede incluso esto ponerlo en un gráfico, en una línea, y separar los estados y colocar en donde se realiza la evaluación ex ante. Ahora, yo les pregunto lo siguiente, ¿cuál tipo de esa evaluación vamos a hacer? ¿Si me han entendido? ¿Cuál tipo de... Evaluación ex ante. Vamos a hacer solamente la evaluación ex ante. Esto es lo que vamos a hacer. La evaluación ex ante. Porque estamos asumiendo que ya tenemos resultados de un estudio de perfil, de prefactivo y factial. En base a eso, porque son proyectos, hasta aquí todavía son proyectos, pues ya una vez que después sigue estos pasos, ya la factibilidad y financiamiento, recién viene la ejecución. Por tanto, nos vamos a concentrar en evaluación ex ante, así de simple. Todo lo que vamos a hacer corresponde a evaluación ex ante, antes de que se concretice la obra, ¿no? Ese es otro aspecto. Aquí está todo desagregado, por ejemplo, aquí dice procedimiento físico-financiero, lo que tienen aquí, está desagregado. Evaluación ex-post, aquí está detallado, se entiende de qué, aquí está la evaluación ex-post, y seguramente los párrafos anteriores, también están describiendo el mismo cuadro, por eso que preferí explicar el gráfico que el contenido, aquí está. Evaluación ex ante, está explícita, evaluación ex post, y detallado cada uno de ellos. ¿Por qué antes? Porque después están viendo acá, antes de la ejecución, durante la ejecución es la evaluación de seguimiento, y después de la ejecución es la evaluación ex post. Aquí están los autores, estoy poniendo de Andía también, es otro experto en proyectos, un profesor de la Universidad de San Marcos, etc. Está todo esto, está todo. Por tanto, uno ya tiene la idea de qué se trata la evaluación ex ante y evaluación ex post. Algo más queremos avanzar. Estudios que forman parte de la evaluación de proyectos, ¿no? Esto más o menos va a resumir lo que les he dicho. Para hacer la evaluación de proyectos, ¿qué información debemos tomar en cuenta? Según Folke Kapka, ¿no? Según Folke Kapka, ¿no? ¿Qué estudios debemos tener en la mano para hacer la evaluación de proyectos? Uno, debemos tener el estudio de los aspectos legales organizacionales. Eso tenemos que tener. Tenemos que tener el estudio de mercado. Tenemos que tener datos del estudio institucional, organizacional, los datos del estudio técnico, los datos del estudio organizacional, los datos del estudio financiero. En algunos casos los datos socioeconómicos y en algunos casos los datos del estudio ambiental. Les digo, en algunos casos. O sea, requerimos tener ya terminados, concluidos estos estudios para hacer su posterior análisis. ¿Está claro esta parte? ¿Ya? Estos son los estudios que debe tener usted para hacer la evaluación social, según Folke Kappa. Y también los otros autores van a señalar igual forma. ¿Ya? Ahora, vamos a ver que hay diferentes tipos de evaluación de proyectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo que la evaluación de proyectos depende desde el punto de vista que se quiere evaluar. Por ejemplo, desde el punto de vista de la empresa, ¿ya? La evaluación le puede interesar a una persona natural, un pequeño microempresario, a una empresa, claro, le interesa a una empresa, dice persona jurídica, o a un conjunto de personas que aportan diferentes montos para hacer una inversión para una actividad económica. ¿Ya? Este es el punto de vista de la empresa. Pero también se puede hacer una evaluación desde el punto de vista de la sociedad, es decir, de toda la colectividad, ¿ya? Respecto a los costos y beneficios que va a generar un proyecto en un área determinada, ¿no? En consecuencia, la evaluación de proyectos se puede dar desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista de la sociedad. Si es de la empresa, estamos hablando de evaluación financiera o empresarial. Si estamos hablando desde el punto de vista de la sociedad, estamos hablando de evaluación social, ¿correcto? Y aquí están las diferencias entre lo que es evaluación privada, ¿sí? ¿A quién le interesa? Al empresario. Para eso tengo otro gráfico que ahí está resumido, ¿no? Pero simplemente estoy dando las pautas de cómo te incluyes a esto. Ya, este documento les voy a enviar, jóvenes, esta tarde ya para que tengan listo para el día lunes para hacer ya algunas prácticas correspondientes. Aquí está también la teoría, acción empresarial, en todos casos.
Y miren, tiene también los datos de evaluación socioeconómica. ¿Ya? Lo vamos a tocar, pero ya de antemano quiero que estén revisando. Como les digo, o he seleccionado la mejor bibliográfica. No importa que algunos estén todavía ligados a otros años, pero sigue latente, sigue latente. Por supuesto, el concepto de evaluación socioeconómica tiene que ver con la evaluación social. Esto es alcance de Folke Capa, docente, ex docente de la Universidad del Pacífico y docente de una universidad americana, que todavía en el año 1989 se refería a la evaluación socioeconómica. Tiene vigencia ahora, más vigencia incluso que uno pudiera pensar. También tengo un documento de Ferrá, es una economista chilena que tiene importantes publicaciones sobre evaluación socioeconómica. ¿Ya? Todo es evaluación socioeconómica. ¿Ya? Para que distingan cuál es la diferencia entre evaluación económica y social. Esto lo tengo preparado en un cuadro que lo voy a presentar ya en la siguiente semana, porque ahora el tiempo ya se nos está yendo un poquito. Está acá, aquí está. ¿Ya? ¿Ya? Diferencia entre evaluación financiera versus evaluación socioeconómica. ¿Están viendo este gráfico, no? Digan. Sí, profesor. Aquí es todo el área de evaluación financiera, lo que vamos a estudiar. Y aquí está lo que es la evaluación socioeconómica. Y la evaluación socioeconómica, todavía dos formas de expresar, como evaluación económica y como evaluación social. Esto es área del curso de evaluación social. ¿Ya? Ahí algunos que están llevando el curso seguramente lo están viendo o recién van a llevar, allí van a ver todo esto. Pero aquí hay un cuadro muy interesante. Se compara los resultados de la evaluación financiera desde diferentes puntos de vista respecto a la evaluación socioeconómica. Por ejemplo, una evaluación financiera empresarial, ¿a quién interesa? ¿A un inversionista, a un empresario, a un microempresario? También le interesa al gobierno. Le interesa sobre todo a las instituciones financieras, quienes proveen los recursos, a los bancos. ¿No? En una evaluación económica y en una evaluación social, ¿a quién le interesa? Al país, a la nación, a la sociedad. Miren, diferente. Aquí el criterio personal de un inversionista, aquí el criterio de todo el país. ¿Qué tipo de precios se utiliza? En la evaluación financiera empresarial, precios de mercado. Pero cuando trabajan con evaluación socioeconómica, están los precios de cuenta, sombra, eficiencia. Aquí también precios, cuenta, sombra y sociales. Diferentes enfoques, ¿no? Es muy interesante estudiar esto. Muy interesante. Beneficios y costos. En la evaluación financiera solo medimos beneficios y costos directos atribuidos a la actividad productiva del proyecto y su generación. ¿Ya? No incluye externalidades. En cambio, en la evaluación económica y social, además de los beneficios directos e indirectos, incluye externalidades. Transferencias, ¿no? Condición de estoy en para la próxima semana, para el día lunes, que no es mucho. ¿Ya? Quiero terminar lo siguiente. En cuanto a las evaluaciones, ya lo tengo casi al 70%, solamente falta incorporar la nota del avance del segundo trabajo. ¿Ya? Y eso ya lo verán en la plataforma del. Solamente quiero recordarles que yo solamente considero las notas que el sistema ha captado el día del examen. ¿Ya? Cuestiones secundarias, eso, jóvenes, por favor. Es un examen. Aquí no hay de que más minutos, ampliación, no, examen es examen, no. ¿Ya? Así que yo perdería hasta de seriedad, de formalidad, si yo quiero hacer, no. Y eso sería injusto, porque la mayor parte ha enviado, casi el 70% ha enviado su trabajo. ¿Ya? Y algo todavía que queda de sorpresa. Hay algunos estudiantes, no digo todos, algunos que no han presentado todas sus prácticas, y aquí el sistema claramente me está diciendo, sin entregar. Yo ya no discuto esa parte, jóvenes. No discuto para nada, yo no discuto. Allá, si ustedes quieren ver, tomar otro tipo de, allá, ustedes.
Yo me defiendo con lo que la plataforma me dice. Que envía su correo, váyase a un lado, nada tiene que ver, a otro, nada tiene que ver, eso, ¿no? Yo reconozco solo las notas de la plataforma. Pues bien, de repente un poco agilizo, las notas deben estar el domingo por la tarde, ¿ya? Pero el día lunes ya van a conocerse vuestras notas, ¿ya? Eso ya no doy vuelta atrás, ¿ya? No doy vuelta atrás, ¿ya? Pregunten mis antecedentes, cómo he evaluado clases anteriores, ¿no? Bueno, jóvenes, es todo. Buenos días. No hay que Profesor.